Todo comienza en una idea que se traduce en un sueño aspiracional que nos motiva, inspira y alienta a crecer cada vez más en todos los aspectos. La UNLA a través de los años le ha brindado la posibilidad a diversas generaciones de encontrar no solo el éxito, sino el desarrollo personal y profesional a miles de jóvenes que han pisado los pasillos de esta alma mater. Alcanzar logros más allá de lo académico, deportivo o cultural nutre nuestro espíritu competitivo y nos preparan para una sociedad globalizada que año con año cambia perspectivas, paradigmas y circunstancias. Con la pasión de ser potro, nos enrolamos y enfundamos la casaca de la agilidad, inteligencia, valentía, porque somos líderes en constante movimiento, transformando nuestros entornos, siempre enfocando nuestra energía en ser mejores. Trazamos objetivos concretos que nos permitan aprender de experiencias, trascender para superar nuestras propias expectativas y llevarnos al límite. En la Universidad Latina de América, te ayudaremos a cumplir tus metas con integridad y compromiso, lo que nos ha caracterizado a lo largo de 28 años de existencia. Tú, y solamente tú, podrás proyectar tus ideas con nosotros y ser parte de la gran comunidad UNLA. Hola, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta charla que tenemos preparada para ti sobre ciudades en crisis, gobernanza y participación ciudadana. Estamos justo a punto de empezar. Ponte cómodo, siéntate con nosotros un momento y vas a escuchar una plática muy interesante este día de hoy. Básicamente lo que tenemos preparado para presentarte son 3 puntos muy simples, muy sencillos, pero que conllevan una gran complejidad cada uno de ellos. El primero de los puntos tiene que ver con el contexto general respecto a lo que significa la crisis urbana. El segundo punto es sobre la presentación de datos estadísticos para poner un panorama mucho más claro de lo que estamos diciendo. Y finalmente hablaremos un poco en términos de discusión y cierre de lo que tenemos preparado este día de hoy. Pero la pregunta inicial que podremos hacernos es: ¿hacia dónde va el mundo? ¿Cómo se está moviendo lo que actualmente vivimos en esta complejidad que tenemos por el COVID, por cambios estructurales en los sistemas económicos globales? Pues déjame platicarte que existen algunas megatendencias claramente identificadas, es decir, algunas direcciones hacia donde se está dirigiendo la sociedad en su conjunto. Y primera de ellas, indudablemente, no podemos soslayarla, es la sociedad está volviéndose más ecológica, una sociedad más sensible a las condicionantes ecológicas. Esto sería una de las grandes megatendencias. También, como lo hemos visto estos últimos días, el hecho de mantenernos en nuestras casas, hemos dado pie a la revolución de la conectividad global, y por eso también es una megatendencia, la sociedad global interconectada. Otra de las megatendencias es un mundo como un gran centro comercial. Ahora podemos comprar no solo de los supermercados locales, sino podemos entrar a las redes y podemos comprar desde cualquier lugar, cualquier cosa que esté en el mundo y nos llega hasta nuestro hogar. Es como una gran megatendencia. Finalmente, el tema de la robótica y la tecnología es otra de las grandes megatendencias que vamos a estar viendo más cercana a nuestras condicionantes en nuestra vida urbana. El contexto general de la problemática urbana tiene que ver con 2 condicionantes que tenemos vinculadas entre sí. Por un lado, es el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Estos objetivos del desarrollo sostenible fueron implementados, es una implementación de una agenda
que tiene 17 objetivos y en nuestro caso, lo que nos interesa en el tema del urbanismo tiene que ver con el objetivo número 11, ciudades y comunidades residentes. En un momento más hablaremos detenidamente de sus metas, pero básicamente son los objetivos del desarrollo sostenible que la política nacional en términos de las ciudades y del urbanismo se está moviendo en función también con la vinculación que existe con el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, conocido como ONU Habitat. Esas dos grandes líneas de acción están presentes en la política pública en materia urbana de nuestras ciudades en este momento. Los objetivos del desarrollo sostenible lo que nos dicen básicamente es que las ciudades requieren tener asentamientos humanos inclusivos, seguros y resilientes. Esto quiere decir que tienen que poder salir de una adversidad para que la población tenga mejor calidad de vida. ¿Cuáles son las metas que establece el objetivo del desarrollo sustentable número 11 para lograr que estas ciudades y sus asentamientos humanos tengan estas características de ser seguros, inclusivos, resilientes? Pues básicamente las metas que nos dice son 7, necesitamos acceso a vivienda y servicios adecuados, necesitamos un transporte seguro, necesitamos una planificación que tenga mayor capacidad de participación de la sociedad ante los asentamientos humanos, tenemos que preservar el patrimonio natural así como el patrimonio cultural, tenemos que reducir muertes significativas por desastres en los asentamientos humanos, tenemos que reducir el daño ambiental que estamos haciendo desde nuestras ciudades y también tenemos que tener el acceso público y universal a los espacios de la ciudad, a la recreación, al esparcimiento, a las áreas verdes. En general, la nueva agenda urbana fue desarrollada en nuestro país por unas modificaciones que se hicieron recientemente a la Ley de Asentamientos Humanos. Y esta nueva agenda urbana, tendríamos que preguntarnos qué implicaciones tiene alinear a nuestro país, alinear a México con los lineamientos internacionales que nos señala Naciones Unidas. Bueno, básicamente lo que tendríamos que tener son 3 aspectos fundamentales. Capacitación, en términos de lo que significa lo urbano, mayor capacidad de planeación de las administraciones locales, ¿no? La dimensión social y físico-espacial del territorio mejor planeada y un desarrollo sostenible que significa la capacidad de no dañar al medio ambiente. Esos serían los aspectos que alinearían lo que significa la nueva agenda urbana con estos que son los objetivos del desarrollo sustentable que están planteados, no lo comenté, pero están planteados para el año 2030, es decir, tenemos una década, es 2030, también objetivos conocidos como 2030, tenemos una década para poder alcanzarlos. Y comentarles que a pesar de que el tema de las ciudades y lo urbano está alineado en el objetivo 11, no necesariamente quiere decir que no esté intercomunicado con los otros objetivos, es decir, trabajar, mejorar nuestras ciudades y hacerlas más sostenibles nos ayudan a evitar y a reducir la pobreza, nos ayudan a eliminar el hambre y a mejorar la salud y bienestar de los ciudadanos. También nos ayuda a mejorar un trabajo decente y el crecimiento económico de nuestros países y está vinculado con la industria, la innovación, la producción, el consumo y sobre todo y desde luego lo más importante, el mejoramiento del clima. Bien, el contexto general en el que se desarrolla esta plática para ustedes el día de hoy es esta nueva agenda urbana que ha sido establecida como un cambio paradigmático en la ciencia de las ciudades, es decir, establecer principios de planificación, de construcción, de desarrollo y de gestión del territorio bajo 5 ejes fundamentales que por aquí se los muestro. Primero, mejoremos nuestras políticas urbanas nacionales.
mejoremos la legislación y la normatividad urbana, planificación y diseño urbano en la economía local y las finanzas locales, municipales sanas. Esos serían, digamos, los aspectos fundamentales más importantes de este contexto general de la nueva agenda urbana. En México, en nuestro territorio nacional, contamos con 401 ciudades, de las cuales 74 de ellas son consideradas como zonas metropolitanas. Quiere decir que la ciudad central está vinculada directamente con otros municipios o otros territorios que se tocan con otras ciudades y generan una gran conurbación. También tenemos, no necesariamente conurbaciones por el tamaño de la mancha urbana, pero sí conurbaciones, es decir, ciudades que están vinculadas unas con otras, y también tenemos una serie de centros urbanos. En este caso, para México, los datos que tenemos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para el 2018 son 195 centros urbanos. Esto quiere decir que estas 401 ciudades conforman el sistema urbano nacional, en donde residen nada más y nada menos que 92 millones de mexicanos, lo que representaría el 74% de la población nacional, si consideramos un estimado de población de aproximadamente 130 millones. Más o menos el dato exacto de población al 2020, seguramente el actual censo que se llevó a cabo de población y vivienda nos dará el dato preciso, pero si consideramos al sistema urbano nacional, estamos diciendo que más del 70% de la población está viviendo en este momento en estos espacios urbanos. ¿Qué significa ello? ¿Qué significa que la mayoría de la población actualmente vive en espacios urbanos? Bueno, es que lo que tenemos, aquí se muestra en este mapa, es una gran concentración de población, una densidad poblacional muy alta, primero en metrópolis de estas 401 ciudades, sobre todo la mayoría en este corredor del centro del país, como lo pueden observar en ese mapa. Las conurbaciones, que tenemos ejemplos para Michoacán, podemos hablar de algunos ejemplos de lo que son conurbaciones, por ejemplo, conurbaciones interestatales, como es el caso de Briseñas con La Barca, dos estados que tienen una interconexión directa de una mancha urbana como un continuo, o conurbaciones intraestatales, como es el caso, por ejemplo, de Zaguayo-Jiquilpan, dos ciudades que están también pegadas, o otra conurbación como es La Piedad, Michoacán, con Pénjamo, Guanajuato, ¿no? O sea, serían ejemplos de estas conurbaciones que necesitan atención prioritaria en función de lo que implica la nueva agenda urbana. Y déjenme comentarles que, por ejemplo, las zonas metropolitanas en nuestro país, para atender sus conflictos de conurbación, de transporte, vivienda, vialidades, etcétera, cuentan con recursos de la Federación para ello. Sin embargo, no hay una bolsa de recursos para las conurbaciones en este país, y se requiere, es uno de los grandes retos y los problemas que tenemos por delante, si tenemos un gran número de conurbaciones, como ustedes lo ven aquí, 132, que requieren atención específica para ello. Pero miren, me voy a detener un momento en algunos indicadores del proceso de metropolización en México, cómo se fue dando tanto el número de metrópolis como la cantidad de población estimada en millones a lo largo de las últimas décadas. De 1970 solamente teníamos 12 zonas metropolitanas en el territorio nacional, y si ven ustedes, para el 2018 ya son 74 zonas declaradas como metropolitanas por la Federación. Creo que ese es un dato interesante que nos permite entender cómo se ha dado el proceso de urbanización en nuestro territorio nacional, y
poniendo el mismo ejemplo de estas 12 zonas metropolitanas, con un estimado en los 60 solamente de 9 millones de habitantes, para llegar a un estimado en el 2010 de 63 millones de habitantes viviendo en espacios sumamente reducidos, conocidos como estas metrópolis, ¿sí? En el caso de las 401 ciudades de las que les hablaba, bueno, ya la población es estimada en 92 millones de habitantes. Y bueno, ustedes pueden revisar, por ejemplo, el número de municipios que se tenía metropolitanos, que pasaba de 64 hasta tener prácticamente 380, o las entidades federativas que contaban con zonas metropolitanas en este sentido. Bien, en términos de ir arrancando la discusión que tiene que ver con la gobernanza y que tiene que ver también con la participación ciudadana, hay algunos datos interesantes que tenemos que atender. Por ejemplo, una de cada 4 ciudades mexicanas de más de 50,000 habitantes cumple con su infraestructura básica de atención. ¿A qué me refiero con infraestructura básica? Agua potable, alcantarillado, saneamiento, etcétera, ¿no? Solamente una de cada 4, es decir, tenemos un déficit de atención, de cobertura de infraestructura en las ciudades mexicanas. 8 de cada 10 ciudades mexicanas tienen una cobertura de pavimentación inferior al 50% de su red vial. Todavía las periferias de las manchas urbanas no cuentan con coberturas de pavimentación, y este es un indicador de marginación y de pobreza. La mayoría de los núcleos urbanos no están brindándoles a sus aguas residuales un tratamiento para evitar contaminación. Tenemos problemas de desechos a cielo abierto, tenemos que 4 de cada 10 ciudades han estado teniendo un incremento en números absolutos de viviendas sin agua entubada o conectada a las redes de drenaje. Ese es un serio problema de saneamiento, es un serio problema de salud pública, y que, si recuerdan hace un momento que hablaba de uno de los objetivos del desarrollo sustentable que tenía que ver con garantizar salud y un espacio adecuado a la población, bueno, creo que es un trabajo enorme, es un reto muy importante el que se tiene por delante en esta materia. La segregación espacial, desde luego, es una imagen que les dejo a ustedes, les comparto a ustedes. Esta es en Zumpango, Estado de México, para que vean cómo hay una hipersegregación de producto de políticas de vivienda que no fueron adecuadas en sexenios anteriores. Además, bueno, el tema de la pobreza urbana al día de hoy ha sido una espiral descendente. Quiere decir que la población, estos millones de habitantes que tenemos viviendo en zonas urbanas, son de alta vulnerabilidad, muy vulnerables ante los desequilibrios de los mercados laborales, y lo estamos viendo actualmente con la emergencia sanitaria que ha vivido nuestro país. Por lo menos más de 3 millones de habitantes en este momento ha perdido o ha salido del trabajo formal. La combinación entre hacinamiento y precariedad nos está dando paso a generar espacios insalubres, espacios que incrementan las enfermedades gastrointestinales o infecciosas por precariedad y hacinamiento. Al mismo tiempo, tenemos una gran cantidad de irregularidad en la tenencia de la tierra, del suelo y de la vivienda, es decir, los cinturones de miseria alrededor de estas ciudades que les comentaba, que han sido atractoras de población del campo a la ciudad, de pronto carecen de la regularidad del suelo. No hay una política de suelo establecida para pobres, quizás mucho menos una política de vivienda para pobres, y eso nos lleva a que no hay garantías de derechos de propiedad patrimonial a la población, y por tanto, bueno, pues vienen a formar parte de estos indicadores de pobreza. Por otro lado, tenemos también que se está afectando la calidad de vida de la población por los sumamente altos niveles de inseguridad y violencia que vive en nuestro país.
no se diga ni más ni menos, estados con que han sido arrasados por el crimen organizado y genera una calidad de vida muy deficiente para su población. En ese sentido, bueno, lo que encontramos en estas periferias urbanas, pues es una gran cantidad de marginación periférica en estas zonas de la ciudad. También tenemos algunas situaciones y desafíos para abordar estos problemas de marginación. Por un lado, bueno, hay una gran informalidad urbana, hay serios problemas del trabajo marginal, informal, hay un dinamismo poblacional cambiante que de alguna manera está generando muchos cambios en sus demandas en las zonas urbanas, la necesidad de llevar servicios, infraestructura, bueno, por el propio dinamismo de cómo se ha movido la curva poblacional, está generando estas demandas. Al mismo tiempo, vemos que sexenio tras sexenio o periodo gubernamental local tras periodo gubernamental, se diluye y se desarticula la coordinación intersectorial e intragubernamental. Ese es uno de los grandes retos. No tenemos en el tema urbano de pronto las capacidades técnicas para la comunicación intersectorial para mejorar la vida de la población en las ciudades. Hay una carencia y falta de seguimiento y monitoreo en los temas cuando se construyen las plataformas digitales para poder mostrar las características de las ciudades. Bueno, con los cambios de administración la información normalmente se pierde. Por otro lado, bueno, las estrategias de mediano y largo plazo de pronto no se ven muy claras, hay incoherencia en cómo se manejan los recursos financieros en función de los programas de inversión, de las obras de inversión que se hacen en la ciudad. No sabemos a ciencia cierta si estas obras de inversión de gran calado, grandes obras, han sido pasadas por un tamiz social en donde la sociedad está efectivamente de acuerdo con esas obras, si son las más necesarias en esos espacios urbanos o no. Bueno, eso lo que conlleva, desde luego, es una mala gestión del territorio en general. Y bueno, imágenes que pueden ver ustedes de cómo se vive la pobreza periurbana, que al mismo tiempo está plagada de degradación al medio ambiente en vertederos a cielo abierto, etcétera, ¿no? Y que además tenemos en estos espacios urbanos una gran cantidad de residuos sólidos. Se calcula, dependiendo de la mancha urbana, pero se calcula que varía entre 800 gramos per cápita, por persona en la ciudad, hasta 1,5 kilos o 2 kilos de residuos tanto sólidos, tóxicos como biológicos, que todos los días tiene que lidiar la administración local para poder pues confinar, tratar, etcétera. A esto le agregamos una serie de externalidades que se están viviendo actualmente, el regreso a lo que se conoce ahora como la normalidad anterior. Bueno, pues inmediatamente elevó la contaminación atmosférica en muchas de las ciudades, no solo de México, sino del mundo, que eso se le conoce como las externalidades negativas que están presentes en los ciclos económicos de producción-consumo. En el momento en que se mantiene la contaminación elevada, bueno, pues se genera una externalidad que no ha sido considerada previamente en el modelo. Y déjenme comentarles respecto a un estudio que realicé hace un tiempo para conocer cuál era la política de calidad del aire y la participación ciudadana en este país, en México, y de los resultados de esta investigación que fueron publicados en el libro que están viendo ustedes en su pantalla, pudieron salir algunos datos interesantes que me permitieron construir un modelo. Pudimos construir un modelo sobre lo que implica la participación y la gobernanza en espacios urbanos. Este modelo
por un lado, tiene una visión pesimista, pudiera pensarse que es una visión que es reactiva, en donde la acción social está presente ante las distintas crisis que se generan en el territorio y por tanto es una visión de participación reactiva que confronta al Estado, que no cree en las instituciones, que genera violencia, ¿no? como hemos visto, pero que además cualquier condicionante propio en la ciudad puede incendiar la chispa. Por ejemplo, en las ciudades de los Estados Unidos, un tema de racismo, un tema de brutalidad policíaca y racismo combinado, pues lo que llevó fue a prender prácticamente la mayoría de sus ciudades con esta visión pesimista, reactiva de cómo se organizó esporádicamente la ciudadanía y salió a manifestarlo en las calles. Por el otro lado, lo que tenemos es una visión que pudiera ser más optimista, es una visión de creación de lo que se conoce como la gobernanza. Es una construcción de vínculos para que la sociedad tenga canales de participación y pueda ser escuchada. Esa visión optimista para el caso mexicano no ha sido fácil, fue socavada en el 68, reprimida por el propio aparato militar del Estado y que poco a poco se dio cuenta que no era la mejor visión para la participación que se quería de la ciudadanía y por ende se crearon mecanismos participativos de diálogo, de discusión con sus pares gubernamentales. Es decir, si pusiéramos en un esquema estos dos grupos, tanto los pesimistas como los optimistas de participación social, podrían estar mediados por lo que se conoce como el Estado de Derecho. En un Estado de Derecho sólido, rígido, bueno, podemos tener grupos organizados participativos, como pueden ver en la lámina, el colectivo participa de manera colectiva, de manera propositiva, aunque si no hay un Estado de Derecho sólido, si hay inequidad, si tenemos carencias de información y no hay esos canales que se abren desde la administración para la sociedad, bueno, se llega al estado reactivo desde el lado de la colectividad, de la participación. Desde el lado de los individuos, ellos tienen dos niveles de participación. Pueden hacer valer sus derechos de manera individual por ser simplemente por su estatus de hacer valer sus derechos como ciudadanos. Es decir, es un grupo que de alguna manera mete una solicitud o busca que se haga valer su derecho, pero este ciudadano, si yo le abro espacios de participación, va a ser un ciudadano tendiente al grupo organizado de participación y no tendiente al grupo reactivo de participación. Por eso la importancia de determinar las características con las que se da la participación ciudadana en el territorio, en los espacios urbanos. Y vean ustedes que la participación ciudadana básicamente está influenciada en un modelo de tres grandes esferas de la sociedad: la esfera privada, la esfera pública o lo que se conoce como el tercer sector, que no es ni público ni privado, sino que son grupos de la sociedad organizados. Y dependiendo, o sea, el punto medio de mayor calidad en su participación, el punto ideal de esa estructura social de participación, se encuentra básicamente en el punto intermedio entre lo social, lo privado o lo público, y dependiendo de cómo se mueva la participación en esos ámbitos, dependiendo de si es cercana a lo privado, si es cercana a lo público o a lo social, va a ser más o menor eficiente y eficaz. Bueno, que sepan ustedes que en términos de
llamar a la ciudadanía a participar no necesariamente es un nivel alto de participación. Todavía no llegamos a los niveles que quisiéramos de gobernanza. Hay niveles de participación en donde solamente por información yo le digo a la ciudadanía cuáles son las condicionantes de acciones de política pública que hago en mi territorio, en la ciudad. Puede ser una participación por consulta, llamo a consultar a los ciudadanos y les expongo cuáles son los elementos que yo quiero plantear para el territorio desde la administración, o por iniciativa, ¿no? Por iniciativa se sugiere llamar a la ciudadanía, pero que además estos niveles bajos de participación a veces están sesgados por los grupos a los que llamo. Por ejemplo, se sesga participación cuando solamente llamo a grupos que tienen alto nivel de conocimiento en el tema, pero dejo fuera a los demás grupos que son de su interés el tema, pero que los descalifico por per se, los descalifico por pensar que no tienen el conocimiento adecuado o no tienen el discurso adecuado para hablar de los temas que a mí me interesa hablar en el manejo del territorio. Entonces esos son niveles bajos de participación. Hay otros niveles de participación más alta, como es la gestión o la cogestión, en donde a la ciudadanía en conjunto se le invita a manejar sus recursos, a manejar sus presupuestos y a emprender las acciones necesarias para tener resultados finales satisfactorios, es decir, para atender los problemas que cotidianamente se atienden en la ciudad o en el territorio. Eso sí son niveles importantes de participación, que se les ha llamado a estos niveles como la gobernanza. Eso es un nivel de gobernanza en donde efectivamente la participación no fue por consulta, no fue procedimental, porque el procedimiento así me lo marcó que tenía que establecerse reuniones o llamar a la ciudadanía a manifestarse. O sea, no es ese tipo de participación, y entonces es una participación de más nivel conocida como gobernanza. Bueno, ¿qué acciones de innovación y política deben emprender los ciudadanos para ejercer sus derechos vinculados a los que veíamos en esa nueva agenda urbana y en esos objetivos del milenio establecidos previamente? Básicamente es un desafío de democracia y de ciudadanía en el territorio, es decir, es garantizar derechos de innovación y legitimidad política efectiva en el territorio. Porque, como lo he estado señalando, el contexto lo que hace es mostrarnos déficits democráticos, déficit en los ámbitos de la economía, mundo, de los medios de comunicación, de las organizaciones internacionales, etcétera. Ahí carecen de esa visión de gobernanza en la participación, y por tanto un gobierno democrático en el territorio pues requiere un ambicioso proyecto de política pública que debe desarrollarse desde la vida social y cultural de los ciudadanos. Creo que es justamente la apertura al espacio público, a la calidad de ese espacio público, lo que incentiva esa vida social y cultural que actualmente se encuentra limitada en nuestras ciudades. Muy bien, bueno, ¿cuáles son los obstáculos que están frenando este tipo de participación de la ciudadanía? Desde luego, el desconocimiento del marco legal es uno de ellos, a pesar de que ya tiene algunos años que se creó una ley de participación ciudadana y que es federal, y que algunos estados hicieron sus propias reglamentaciones de participación ciudadana. Aún con todo, hay algunos vacíos en esa estructura jurídica. Hay debilidad e insuficiente organización de los grupos sociales que no logran formar parte de organizaciones sociales debidamente constituidas, sino que se constituyen de manera inicial para atender algún problema. Por ejemplo, piensen ustedes en un grupo de colonos
que quiere tener certeza jurídica del terreno en donde se asentaron, un asentamiento ilegal, un asentamiento irregular, que quiere ser regularizado. Bueno, se organizan los ciudadanos con ese fin y al término de ese fin se diluye esa organización. Por otro lado, tenemos una sociedad civil muy desinformada. Sí tenemos problemas de desinformación porque no sabemos qué se está haciendo en las administraciones locales a favor de la ciudad. Y a menos de que seamos especialistas en los temas urbanos. En general la ciudadanía no conoce de esos temas y hay una alianza entre partidos y burocracia, ¿no?, vinculada a las instituciones que también limitan la capacidad de participación de la ciudadanía. Por otro lado, tenemos una innovación política local posible y deseable en función de la separación de estas partidocracias, ¿no?, de esta confrontación con el sistema político de los estados y con la ruptura entre lo que está haciendo la política estatal y la política local. No se diga lo que está haciendo la política federal en materia territorial y urbana con la política estatal. De pronto no empatan, no se está viendo vinculación entre ellos, carencia de cultura política, de los sistemas representativos y de las competencias adecuadas para ello. ¿Qué podemos recomendar en lo que vemos, en lo que está ocurriendo? ¿Qué podemos recomendar? Bueno, primero es primordial que la planeación del desarrollo urbano incluya una dimensión territorial, que reconozca el ámbito urbano como el espacio principal para la implementación de diversas políticas y acciones en el territorio. Digamos que ese es uno de los grandes elementos que tenemos que ir trabajando en la sociedad en su conjunto. Es indispensable fomentar políticas intraurbanas que contribuyan a lograr estas ciudades más incluyentes, equitativas, y que de pronto la separación social debido a los temas emergentes que surgen como los de salud pública están inhibiendo. O sea, cómo el gran reto es ahí cómo vamos a lograr, por un lado, vinculación social, equidad, capacidad de diálogo, cuando por otro lado lo que nos están diciendo pues es que tenemos que tener separación, que tenemos que tener confinamiento, que tenemos que evitar el espacio público. Entonces son grandes retos que tenemos que ir trabajando. Y se recomienda, desde luego se recomienda la necesidad de formar cuadros altamente capacitados en la planeación y el ordenamiento territorial con enfoques desde una visión ambiental, sustentable. Déjenme comentarles, por ejemplo, en la Universidad Latina de América ya tenemos 2 generaciones de egreso en una maestría en planeación y ordenamiento territorial sostenible, de la cual actualmente hemos formado estos cuadros altamente capacitados, no solo para el Estado, para la región centro bajío en la que nos encontramos. Y además estamos formando 2 generaciones más, es decir, que estamos haciendo precisamente lo que nos está pidiendo tanto Naciones Unidas, los objetivos del milenio, la nueva agenda urbana del país, vinculada desde lo local a lo estatal y a lo nacional. Ese es el camino que planteamos que debe ser el reto en los próximos años para efectivamente el objetivo 11 del milenio sea alcanzable en el 2030. Muchas gracias por su atención. Yo soy el doctor Rafael Huacus Elías, coordinador de la Maestría en Planeación y Ordenamiento Territorial, y no me resta más que invitarlos a que nos acompañen en la siguiente plática que vamos a tener sobre derechos humanos y comercio electrónico, que va a presentar la coordinadora de la Maestría en Derecho Constitucional, la doctora Ana Cristina Ferreira, docente de esta casa de estudios.